Muy buenos días, mis queridos hermanos, saludos para todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente por esta hermosa oportunidad, por este hermoso tiempo de reencontrarnos mediante la poderosa palabra del Señor. Un tiempo para compartir, un tiempo para edificarnos, un tiempo para crecer juntos, un tiempo en el cual podemos avanzar en nuestra vida cristiana y ser fortalecidos en nuestro ser interior. Propósito del tiempo que pasamos con Dios, de oración y devocional, más que un capricho, más que una obligación, es una necesidad. Cuando oramos podemos comprender de manera más clara. Cuando leemos las Escrituras podemos conocer la mente de Dios, podemos conocer el plan de Dios, podemos conocer los propósitos de Dios, podemos estar alineados a su voluntad y sobre todo podemos fortalecer nuestra alma, podemos fortalecer nuestro ser interior, podemos renovar nuestros pensamientos. Y yo creo que parte del propósito que tenemos mediante estas devocionales y este tiempo es precisamente edificarnos mutuamente en la fe. Y estamos en el libro de Santiago, estamos allí estudiando Santiago, estamos tratando de sacar al máximo provecho a este libro y edificarnos mediante él. Y el devocional que corresponde en esta mañana tiene que ver con la tentación. La tentación. Esa frase famosa que todos conocemos y decimos, una tentación muy grande. Otros cuando les gusta el dulce dicen una dulce tentación. Y dicen, bueno, le dije al Señor, si veo un lugar donde parquearme, ahí me paro y es tu voluntad entonces si me como un dulcecito. Pasa por la panadería y casualmente están todos los puestos libres y dice, bueno, era de Dios que me comiera este dulcecito. Y luego más tarde tiene el azúcar a millón. Entonces, hay tentaciones, mis amados hermanos, que nosotros conocemos. Y hemos escuchado hablar de esta frase y de esta palabra. Pero la Biblia tiene la manera correcta de entender lo que es la tentación. Entonces, la tentación tiene dos sentidos, mis amados hermanos, en la Biblia. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a ver qué dice acá Santiago. Vamos a ir a Santiago y vamos a leer estos textos de Santiago para comprender lo que es la tentación, ¿no? Dice la Biblia en el versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a dejarlo hasta allí. Amén. Entonces tenemos acá, mis amados hermanos, que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero quiero aclarar que la tentación tiene dos sentidos. Uno, la tentación como prueba con la finalidad de fortalecer nuestra fe y ayudarnos a entender los propósitos de Dios, que es la que Santiago nos viene hablando desde el capítulo 1, ¿verdad? Desde el versículo 2 en adelante. Esa tentación, o mejor dicho, la palabra tentación en ese sentido, que tiene dos formas de verlo. El primero, la tentación como prueba, como finalidad de fortalecer nuestra fe y ayudarnos a entender los propósitos de Dios. Y segundo, la tentación como incitación al mal. Hoy vamos a hablar acerca de la tentación como incitación al mal. ¿Se da cuenta? Tiene dos sentidos. Uno, para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a crecer y a entender los propósitos de Dios. Y el otro sentido de esa frase tentación tiene que ver con la incitación al mal. La primera fue la que vimos, amados hermanos, anteriormente. Y ahora pasamos a las tentaciones, pero la tentación como incitación hacia el mal. Así como las pruebas santas están dispuestas para suscitar lo mejor en nosotros, las tentaciones impías están hechas para sacar lo peor de nosotros. Y se debe tener una cosa muy clara, mis amados hermanos. Cuando uno es tentado a pecar, la tentación no procede de Dios. O sea, no es una prueba con la finalidad de que nosotros crezcamos. Y esta tentación, ¿verdad?, hacia incitación al mal, no proviene de Dios.
No es Dios probando mi fe, no es Dios probando mi carácter para nada en lo absoluto. Entonces, cuando somos tentados a pecar, la tentación no procede de Dios. Dios sí prueba y ensaya a los creyentes por lo que respecta a su fe, pero en un sentido, digamos, provechoso. La tentación o la prueba que viene de parte de Dios tiene la finalidad de fortalecer mi fe y ayudarme a crecer. Pero nunca Dios me tienta hacia el pecado, al contrario, Dios no quiere que nosotros estemos en el pecado. Entonces, ¿de dónde procede esa tentación que me incita hacia el mal? Bueno, esa tentación procede de dos cosas. Una, de su ser interior, de su mente, y dos, de la incitación de Satanás. Porque el propósito del diablo, ¿cuál es? Desviarnos a nosotros del enfoque principal, que es vivir para la gloria de Dios. Entonces, yo como cristiano debo entender que no puedo pensar que cuando me siento seducido y atraído por el pecado, no puedo pensar, o mejor dicho, cuando creo o no debería pensar de que mi deseo hacia algo pecaminoso, hacia algo incorrecto, hacia algo injusto, es producido por Dios. Para nada en lo absoluto. Y Santiago pasa a aclarar eso, mis amados hermanos. Primero nos dice que bienaventurado el varón que soporta la prueba, o sea, la prueba, y que se goza en medio de la prueba porque Dios está glorificándose, le está ayudando, está permitiendo que su fe crezca y que su ser interior se fortalezca y avance hacia la voluntad de Dios. Pero la otra tentación, y especialmente la que estamos hablando hoy, tiene que ver con el pecado. Entonces, entendiendo esto, debemos comprender que nunca Dios tienta a nadie a cometer ninguna forma de mal. Nunca Dios tienta a nadie a cometer ninguna forma de mal. Él mismo no tiene trato con el mal. Él no seduce a pecar. Y todos hemos escuchado esa famosa palabra, esa famosa frase, la tentación. Incluso algunos puede que se hayan justificado en que no pude aguantar o soportar la tentación. Todos en algún momento nos hemos visto tentados en algún área en específico. Puede haber sido con cuestiones de dinero, puede haber sido a través de cosas de atracción sexual, puede ser de múltiples formas, mis amados hermanos. Tentados a robarnos la gloria, a ocupar un primer lugar, tentados a quitarle a alguien algo. Desde que estamos en una edad de conciencia de bien y mal, nos hemos visto tal vez tentados en algún área específico. Y aún siendo cristianos, esto es importante resaltarlo, seguimos batallando y luchando contra la incitación al mal. Incluso Jesús mismo tuvo que luchar contra la incitación al mal por parte de Satanás. Y aunque debo aclarar que no es pecado ser tentado, porque qué culpa tenemos, ¿verdad? No somos responsables de ser tentados, por así decirlo, en algunas áreas, en específico. No es pecado el ser tentado, sino que el pecado viene cuando cedemos a la tentación. Cuando yo cedo a la tentación, entonces automáticamente ahí es donde está el pecado. Y como cristianos debemos recordar que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y trasladados de un reino de tinieblas a su luz admirable. Dentro de nosotros mora el Espíritu Santo y Dios nos ha dado una nueva naturaleza con la cual podemos vencer el pecado. Por eso, cuando alguien peca, no puede decir, ay, Dios me puso una tentación muy grande, es que no podía soportarla. Y pare usted de contar, porque Dios nos ha dado poder mediante su Espíritu Santo, nos ha capacitado para que nosotros podamos, con esa nueva naturaleza que hemos adquirido por su gracia, vencer el pecado. Las tentaciones siempre estarán presentes a lo largo de la vida. Escúcheme bien, las tentaciones, mis amados hermanos, siempre estarán presentes a lo largo de la vida. Para pastores, para líderes, para evangelistas, para cristianos, para alguien que esté al frente de un culto familiar, para esposos, para esposas, para hijos, para hijas. La tentación siempre va a estar presente a lo largo de la vida. No importa que hayamos sido muy espiritual durante 30, 40 años. El diablo siempre está trabajando, mis amados hermanos. Y él no se da por vencido tan fácilmente. Él busca la manera de hacernos tropezar en nuestra vida cristiana, buscando desviarnos del propósito de Dios. Santiago nos recuerda algo que por lo general pasamos por alto, y es que la tentación no solamente viene como resultado del diablo, sino que nuestra mente juega un papel fundamental en la tentación. Pues a nosotros nos encanta echarle la culpa al diablo, ¿no? Ay, Satanás, ay, el diablo, él me tiene, ay, no sé qué. Pero la mente suya
juega un papel fundamental en la tentación. Esa es la verdad. Nosotros participamos en la tentación y somos responsables en gran parte de las tentaciones. Aunque el diablo usa la incitación al mal para hacernos pecar, no puede obligarnos a pecar. Satanás no puede obligarte a pecar. No todo es culpa del diablo. ¿Cuántos estarán de acuerdo conmigo en esta mañana? No todo es culpa del diablo, aunque él influye mediante sus mentiras. Por ejemplo, él presenta el pecado como algo satisfactorio, ¿verdad? Los hombres dicen una canita al aire. Lo presenta como algo que, ¿qué podemos hacer si somos hombres? No podía aguantar, imagínate. Era una mujer. Entonces el diablo presenta el pecado como algo satisfactorio sin decir sus consecuencias. Distorsiona la verdad, promociona la libertad sin responsabilidad, vende la idea de una vida desenfrenada que no sufrirá consecuencias. Pero nada de eso es cierto, mis amados hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Escúcheme bien, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. No podemos pensar, mis amados hermanos, que no habrá consecuencia de vivir en desobediencia o cediendo a la tentación o cayendo en pecado y que no va a pasar nada. Eso no es cierto. Recuerde que Él es el padre de la mentira. Dios prueba, mis amados hermanos, pero no tienta a hacer el mal. Nadie que caiga en pecado puede decir, ay, ¿qué culpa tengo yo que Dios me ponga esta tentación? ¿Cuántas veces decimos, Dios me puso una tentación muy grande? Nada que tenga que ver con el pecado procede de Dios. Y eso tiene que entenderlo la persona, tiene que entenderlo el cristiano. Nada de lo que procede, mis amados, del pecado proviene de Dios. Nunca piense que Dios quiere tentarle a hacer el mal. La tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a corto o a largo plazo, por multitud de razones. Mis amados hermanos, razón legal, razón social, razón psicológica, incluyendo la culpa, etc. En el día de hoy, uno ve tantas cosas, desenfrenos, situaciones, y nadie está exento, mis amados hermanos. Cuando uno ve este tipo de cosas, uno debe, como dice la Biblia, claramente pedir misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Pero hay tanta forma y hay tanta maldad que uno no sabe. Mire, ¿a cuánto no le ha hecho creer el diablo que son simpáticos, que son atractivos? Y que realmente no se trata de eso. No es que tú eres atractivo o simpático. Es que el diablo usa para engañarnos, para seducirnos, para atraernos. Una persona mayor, ¿cómo pretende que va a haber un encantamiento, un enamoramiento de una persona joven, de una muchacha, de un muchacho joven? Ahí hay una maldad oculta, hay una mentira. El diablo está tratando de seducirte, influenciando la vida de esa persona para hacerte caer o pecar o desviarte, para destruir tu casa, para destruir tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Ahí no hay amor genuino, sincero, ahí no hay nada. Eso es simplemente un instrumento del diablo para hacernos pecar o caer. Y eso trae problemas legales, problemas sociales, problemas psicológicos, la culpa con la que vive la persona, luego de ceder a la tentación, etcétera, mis amados hermanos. ¿Cuántas cosas como esta no suceden a diario, mis amados hermanos? Pero Dios en su palabra nos advierte para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad y sepamos distinguir las cosas. Dios me prueba para que crezca en fe, con finalidades y propósitos santos, con finalidades de edificación, de crecimiento y desarrollo, pero nunca me seduce o me lleva al pecado. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Él también designa el acto de coaccionar o inducir a la persona a la realización de un acto por manipulación o por influencia, de curiosidad, o deseo o miedo de pérdida. En el ámbito de la fe cristiana, la tentación se refiere a la inclinación al pecado. Es la provocación o la incitación por parte de Satanás a acceder, obedecer o no obedecer, a aceptar o no aceptar, a hacer o dejar de hacer, o decir o dejar de decir. En Proverbios, mis amados hermanos, encontramos una cantidad de consejos que nos hablan al respecto de las tentaciones y sus consecuencias, y la tentación y la codicia llevan a los hombres a la destrucción. Por tanto, somos tentados en relación al dinero. Esa es una verdad. Y la iglesia está postrada ante el dinero en el día de hoy. El liderazgo está postrado ante el dinero en el día de hoy. Esa es una triste realidad en la cual el diablo ha tenido éxito, influenciado
por lo económico y por el dinero, tanto a líderes, mis amados hermanos, tanto a líderes como a creyentes. El dinero, el poder es otra tentación gigantesca. Acuérdense que Dios fue tentado, Cristo, por Satanás en estas áreas. El poder, el placer sexual, mis amados hermanos. La pornografía auditiva, la pornografía, la cantidad de incitación hacia ver lo incorrecto, lo corrompido, está a la orden del día. A través de la televisión, a través de series, a través del internet, a través del Instagram, a través del Facebook. Usted puede que no esté buscando nada de eso, pero eso siempre le va a aparecer. Y todos estamos a un clic de distancia. Lamentablemente, esa es la realidad de que ya la pornografía en cualquier momento deja de pasar a ser algo incorrecto a algo normal. Ya lo que falta es muy mínimo. De esto hablaba el fallecido pastor David Wilkerson hace mucho tiempo. Él decía, llegará el día, y ese día llegó, mis amados hermanos, en el cual por la televisión, a cualquier hora del día, se transmitirá todo este tipo de cosas. Y es lo que vemos. Proverbios del 1 al 10 al 9 hablan al respecto, mis amados hermanos. Y Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10 también hablan al respecto. Están relacionados al dinero, a la codicia. En Proverbios capítulo 5 y 7 hablan del adulterio y sus consecuencias. El hombre siempre se ve cercado por estas tentaciones. Nuestra naturaleza caída es atraída y seducida por lo malo. Sin embargo, los creyentes pueden vencer la tentación. Y eso es una bendición. Gracias, Señor. Podemos vencer la tentación. Yo puedo vencer la tentación. Y si caigo en pecado, no es porque no habían salidas o opciones. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Mire, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En pocas palabras, toda tentación en la vida de un cristiano tiene una salida. Dios siempre, en su fidelidad y en su gracia y en su misericordia, nos da la oportunidad de escapar. Nos da la oportunidad de salir. Entonces, fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Y esta es una promesa que nos garantiza que podemos salir victoriosos en las tentaciones. Primero, no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. O sea, toda tentación que Dios permite o que en la que nos encontramos tiene solución, tiene salida. Porque Dios no permite, aunque Él no es el autor del mal, ni me incita al mal, aún en medio de esa tentación, Él me provee una salida, mis amados hermanos. Segundo, siempre dará la opción de no ceder ante el pecado. Aquí entra en juego la obediencia, mis amados hermanos. Entra en juego mi amor por el Señor. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Usted siempre debe pensar como pensó José, cuando la mujer de Potifar se le presentó allí y dijo, aquí estoy, niño José, haz conmigo lo que quieras. Y la única razón por la cual José no cayó en pecado, dijo, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Cuando Él me ha dado este privilegio de tener esta posición en esta casa. ¿Y cómo pecaría contra mi amo? Y su amor por Dios lo llevó a salir en carrera de ese lugar. Pero ese amor por Dios es el resultado de la comunión con Él y del conocimiento de su palabra. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí entra en juego la obediencia. La tentación puede vencerse. Y quizás se pregunten mucho, ¿cómo? Se vence con conocimiento de la palabra y la oración. Y de esa manera podemos vencerla. Llenando nuestra mente del Señor y de su verdad. Cristo en medio de la tentación del diablo dijo, escrito está. Estas verdades de la palabra de Dios lo sostuvieron en medio de la tentación. Y Pablo más adelante en los Colosenses nos dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, en vuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué sucede, mis amados hermanos?
que si la palabra de Cristo no mora abundantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, si no tenemos comunión con Dios, si alimentamos nuestra mente con un montón de cosas que no debemos, ¿cuántos saben que la música influye? Los muchachos están psicoseados, están trastornados mentalmente con lo que escuchan. Y a la edad de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, están atrofiados mentalmente con tanta basura auditiva que tienen en la mente que los incita a fumar droga, los incita a tener relaciones sexuales, los incita a desobediencia, los incita a rebeldía. Y como su mente está llena de eso, sus pasos comienzan a andar en eso, mis amados hermanos. Lo mismo sucede con un cristiano. Recuerdo a alguien que me confesó una vez que iba en el carro escuchando música y casualmente en la radio pusieron una canción que le movió las fibras, dice. Me retrocedió al pasado, a una ex mujer que tuve en algún momento y fue una cosa terrible. Me sentí tan necesitado de llamar a esa persona, de encontrarme con esa persona. Y a veces la gente dice, no, la música no genera nada. La música es un instrumento, mis amados hermanos, que puede ser usado para bien o para mal, pero en el día de hoy Satanás lo usa para múltiples cosas. Por eso es que el cristiano, y la recomendación del apóstol Pablo, y aquí entran los cristianos libres, los que, ay, no, nosotros no somos religiosos, escuchamos música secular, eso no tiene nada de malo. No, ¿para qué? Hermano, usted es cuerpo, alma, mente y espíritu. Usted tiene emociones, sentimientos que pueden ser aflorados para bien o para mal, que pueden sacar de usted cosas buenas o cosas malas. Por eso Pablo dice que nosotros debemos, mis amados hermanos, en primer lugar, que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Dice, enseñándonos, exhortándonos en toda sabiduría unos a otros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que no proviene de Dios, que no es espiritual, genera otras cosas. ¿A quién le dice un reggaetón secular, conságrate al Señor? ¿A quién le dice una música de la que sea del día de hoy, conságrate a Dios, busca a Dios, bendice tu familia, sé un hombre fiel, sé una mujer fiel? Ni salsa, ni el otro, ni esto. Y puede que exista, porque tampoco podemos decir, no existe una que tenga, tal vez sí existe, pero la totalidad, en su mayoría, representa la desobediencia y el pecado. Bueno, juzguen ustedes, según la palabra de Dios. Entonces dice con salmos e himnos y cánticos espirituales. Las tentaciones vienen para desviarnos del propósito de Dios, para sacarnos del camino de la obediencia, para oponernos a la voluntad de Dios y destruir nuestras vidas espirituales. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Y aquí entra lo que le decía al principio. Su mente, mis amados hermanos, juega un papel importante en la tentación. La propia concupiscencia por nuestros malos deseos, por lo que hay en nuestra mente. ¿Y de qué se alimenta nuestra mente? De lo que ve y de lo que escucha. Lo que vemos, lo que escuchamos, alimenta mi mente. Jesús venció la tentación con la palabra, con la oración. Jesús estaba lleno de verdad y del Padre y pudo vencer. Pero si estamos llenos de pornografía, si estamos llenos de series que no edifican, de conversaciones corrompidas, de violencia, de engaño, les aseguro que de esta forma no se podrá vencer a la tentación. Al contrario, se alimenta. ¿Qué promueve? Ahora, yo no digo que no vean televisión, yo veo televisión. Cada vez que tengo un chance, una oportunidad, yo veo televisión. Creo que lo más violento que yo veo es el boxeo. Y pudiera decir que yo puedo ver una serie, puedo ver algo. Pero seamos honestos, mis amados hermanos. En el día de hoy, a la gente no le gustan los documentales, a la gente no le gusta nada que tenga que ver con la historia. Ya History Channel y todos estos canales antes tenían una programación, ahora les ha tocado cambiar su programación. Adaptar la programación al consumo de la audiencia en el día de hoy. ¿Y qué consume la audiencia? Infidelidades, intriga, la narconovela, las películas que tienen un lado oscuro, que es lo que vende y es lo que promueve. Y es lo que la gente quiere ver. Casi no hay serie o película donde no haya droga, porque eso vende. Casi no hay película donde no haya desnudos, porque eso vende. Casi no hay series donde no esté incluida la ideología de género, porque eso vende, mis amados hermanos.
Así que el que quiera ver los Hindgal, nuevamente tiene que buscar en YouTube Lo que el viento se llevó, la familia Hindgal, buscar otras opciones. Pero eso no es lo que vende ahora. Ya la familia, donde estaba el papá, la mamá, los hijos, ahora son dos mujeres o dos hombres criando hijos. Ahí lo meten en las películas de medio, pero eso alimenta la mente. Eso atrofia la mente de quienes ven y confunde especialmente a la adolescencia y a los niños. Entonces Santiago nos dice, ustedes son tentados de parte, cuando ustedes son tentados, no son tentados de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Somos tentados por nuestros malos deseos, que han sido alimentados por lo que vemos y escuchamos. Y eso que tenemos dentro es lo que nos atrae y es lo que nos seduce de los malos deseos que dominan nuestra mente. Uno pensaría que las novelas o las series de narco llevarían a la gente a reflexionar y a decir, ay no, mira qué triste lo que le pasó a esa persona. Todo el mundo se quiere parecer al malo en la película. Todo el mundo quiere ser, de cierta manera, el patrón. Quieren ser Pablo Escobar, quieren ser el Chili, quieren ser el que mata, quieren ser el sicario, quieren ser Jairo. Cuando salió por primera vez esa película, ¿verdad?, de Jairo, uno dice, wow, qué vida tan triste de ese joven. Y qué triste cómo terminó. Y uno pensaría que la gente dice, yo no quiero terminar así. No, la gente dice, es un honor morir así. Murió con las botas puestas. Bueno, ese es el resultado de lo que influye, lo que ven nuestros ojos y lo que escuchan nuestros oídos. Entonces, lo que está en nuestra mente y en nuestros pensamientos dominan nuestros deseos. De eso nace el pecado y luego después de su desarrollo la muerte. El pecado siempre genera desgracia y tragedia y muerte espiritual y a veces acompañada de física. Por ejemplo, la mayoría de películas o de series, el hombre termina dejando a la mujer para unirse a otra mujer que no es su esposa o a un hombre que no es su esposo. Entonces uno dice, la película es tan elaborada, tan bonita, que al final la moraleja es, lo importante es que seas feliz, aunque hayas dejado tu familia, aunque hayas dejado tus hijos, aunque hayas casado con una mujer 30 años menor que tú, eso no importa, lo importante es tu felicidad. Pero Dios no dice eso, Dios dice otra cosa. Entonces todo eso alimenta nuestra mente. Si andamos jugando y coqueteando y escribiendo a quienes no debemos y viendo contenido inapropiado en conversaciones corrompidas, lo más inminente es la caída. ¿Cómo vamos a decir, ay, caí en pecado? Yo no sabía que iba a caer en pecado. Claro que sí, en cualquier momento. Si te relacionas con personas que no debes, si no sabes hacer un alto cuando debes, si no entiendes que tú eres una persona cristiana y que tú eres un hombre y que tú eres una mujer, que no debes relacionarte con otra persona en conversaciones o temas de índole sexual, sentimental, emocional, que tú no eres psicólogo ni consejero y que hay cosas que tú no puedes controlar porque eres un ser humano, que tú no puedes estar pasando la mano al hombro a una mujer comprometida, a una mujer comprometida a un hombre, ni puedes estar diciendo lo linda que es y lo maravillosa que es. Aunque eso sea cierto y esté delante de tus ojos, a ti no te compete decir eso. Tú puedes levantar el ánimo de muchas formas, pero si comienzas a mandar mensajes, a escribir, a estar en el WhatsApp, en el chat, en Instagram, escribiéndote y comunicándote, pues posiblemente van a pasar dos cosas. Van a caer. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, no digamos, Dios me tentó. Es que fue una tentación muy grande, cuando realmente esto es algo planificado y alimentado por nosotros mediante lo que vemos y escuchamos. Desde luego, con el apoyo del diablo. Porque si hay alguien que le interesa el que nosotros caigamos o nos desviemos o destruirnos espiritualmente, es al diablo. Es ponernos en contra de la voluntad de Dios. Él es enemigo de nuestras almas y por lo tanto hará y utilizará todo lo que esté a su alcance para desviarte. Ese adversario se llama Satanás. Él es el que tienta mediante toda especie de pecado. No Dios, como muchos creen, mis amados hermanos. Satanás fue quien desde el principio engañó tanto a Eva como a Adán, con que Dios les ha dicho, dice, presentándole que desobedeciendo disfrutarían más cuando en realidad empezaría su desgracia y su desastre. ¿Cuántos nos han encontrado que detrás de su tentación fue el fracaso y la frustración? Ah, porque eso es muy chévere hablar. Ay, no, qué chévere, un hombre viejo con una jovencita. Ay, qué exitoso es ese hombre. Mira, logró algo, una hazaña. Pero detrás, mis amados hermanos, de muchas tentaciones
Y lo que el diablo no dice es que hay el fracaso y la frustración, que nada fue como lo vendieron, nada fue como lo plantearon. Todavía, hoy el diablo sigue diciendo con que Dios os ha dicho que tengas una sola mujer. No, tú puedes tener varias. Tú puedes ser como los musulmanes. Mientras las puedas mantener, tú las puedes tener. Eso es una mentira diabólica, mis amados hermanos. Que no veas pornografía, ¿por qué? Si eso es algo natural. Además, en la escuela, los maestros y algunos especialistas aconsejan a los adolescentes a que lo importante es el cuidado que se tenga, pero que eso es una necesidad fisiológica, que pueden tener relaciones. Que no hay que tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es una mentira. Eso es que no quieren que disfrute la vida. Tienes que disfrutar tu juventud cuando ni siquiera se han desarrollado. Imagínense. Ni siquiera su cuerpo está preparado para ciertas prácticas que comienzan a hacer incluso antes de que el cuerpo ya esté en la capacidad de comenzar a experimentar o a vivir eso. Que puedes tener relaciones antes del matrimonio, no pasa nada. Además, tú no sabes si el hombre o la mujer ya lo ha hecho antes. Tú tienes que aprovechar también. Todas esas son ideas aberrantes y mentiras satánicas. Con que Dios les ha dicho que es pecado el adulterio. No, eso no pasa nada. Ojo que no ven, corazón que no siente. Él lo que no quiere es que disfrutes la vida, le dice a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes engañados no hay? Engañados, mis amados hermanos. Que ellos están en otra época. Que eso era antes, que ellos ahorita no necesitan vivir como vivieron sus padres, porque hay que vivir la vida. Eso es un engaño. Mira, cómo disfrutan tus amigos, dicen el diablo. Mira cómo le va a fulano. Eso es religiosidad. Disfruta la vida es una sola. La vida es una sola, pero es eterna, tanto en el infierno como en el cielo, mis amados hermanos. Pero Satanás no dice eso. Disfruta la vida. No vivas religiosamente. Ahora bien, lo primero que debemos recordar es que el diablo nunca dice la verdad. Nunca le cree al diablo, mis amados hermanos. Ni a ninguno de sus instrumentos. Él nunca dice la verdad. Es padre de mentira. Él es mentiroso, dice la Biblia desde el principio. Nada de lo que te ofrezca es cierto o gratis. Todo tiene un precio muy alto. Son como la gente de internet. Curso gratis online. Métete, ¡pam!, te metes. Comienzas a ver el curso y después dice, si quieres continuar, puedes pagar tanto. Nada es gratis en la vida, mis amados hermanos. Créanme, lo único que es gratis es la salvación y porque Cristo ya la pagó. Pagó un precio muy alto por nosotros. Pero en realidad nada es gratis en la vida. Y nada que el diablo nos ofrezca es gratis. Todo tiene un precio muy alto. Él no te ama en primera instancia. El diablo no te ama, mis amados hermanos. Solo quiere destruirte. Él es realmente enemigo de nuestras almas. Él por medio de la mentira, él engaña y busca oponernos a la sabiduría de Dios. Busca llevarnos a contradecir la verdad. Por eso guarda tu corazón, guarda tu mente y tus oídos, porque de allí se abren las puertas a la tentación. Las relaciones que tengas, las amistades que tengas, influyen. No, a mí nadie me influye. Todos somos influenciados para bien o para mal por alguien. Créanme. Hay jovencitos, especialmente en este día, con tanta fragilidad emocional y mental que si no fuman, fuman porque sus amigos fuman. Y si no beben, aunque no les gusta, beben porque los demás beben. Esa es la triste realidad. Entonces guarda tu mente y guarda tus oídos, porque por allí se abren las puertas a la tentación. Ellas vienen como resultado de lo que albergamos en nuestra mente y oído. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Se puede ilustrar, mis amados hermanos, esta expresión como el cazador emplea carnadas de seducción para sus presas. Así podemos ilustrar esto. Como el cazador emplea carnadas de seducción para sus presas y luego caen en sus trampas. Como el pescador que usa un cebo para atraer a los peces que serán capturados por su anzuelo. Las tentaciones son atractivas y llamativas. Esa es la verdad. Son provocativas, seductivas, pero tienen un final trágico y doloroso. Como dice Proverbios 4:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Van rumbo a la destrucción. Tentación al mal, mis amados hermanos. Esa tentación asalta al hombre de una parte exterior. Satanás, el tentador, busca constantemente empujarnos hacia el mal.
La Biblia dice en Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. No os neguéis, mis amados hermanos. Dice, y aquí quiero hacer un inciso a los que están casados, a los que tienen familia, a los que tienen esposo. Nosotros no sabemos y entendemos que la sexualidad es parte del matrimonio, pero no lo es todo en el matrimonio. Claro que no. Sin embargo, la sexualidad es algo poderoso, mis amados hermanos, y que es una herramienta, un instrumento del diablo increíble. Ya usted sabrá las perversiones que hay, niños, animales, prostitución, homosexualidad, lesbianismo, tríos, y pare usted de contar todas las cosas que existen, arraigados a la sexualidad. Pero Pablo también dijo algo muy interesante, no neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente a la oración y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea que el diablo tienta la parte sexual de un hombre o de una mujer. Y no le importa si somos cristianos, escúcheme bien, no le importa si eres cristiana, no le importa si eres cristiano, no le importa si eres pastor, si no eres pastor, si eres creyente. Mira, él no tiene nada que ver con eso. Y Pablo le dice un consejo de Dios a estos matrimonios y dice, mire, no se nieguen el uno al otro, a no ser porque haya una causa de mutuo consentimiento. No es que yo quiero hacerlo así y así va a ser, no. Un mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente a la oración. Ahora, hay mucha gente negándose el uno al otro no para ocuparse de la oración, simplemente como castigo y porque estoy bravo o estoy brava. Y esa es una puerta abierta para que el enemigo opere en la vida de esa familia o de ese matrimonio. Ahora, esto no justifica al que caiga en pecado, escúcheme bien, yo no estoy diciendo con esto que el hombre o la mujer que caiga en pecado, producto de esto, él está de una manera u otra libre de culpa, no. Sigue siendo responsable delante de Dios. Pero es importante que entendamos que no hay razones bíblicas para que un hombre y una mujer se separen sexualmente, pretendiendo y pensando que no va a pasar absolutamente nada. Porque Pablo, que si queremos ver a alguien espiritual, creo que era él mismo dice, y volvé a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque si ustedes no tienen don de incontinencia, ustedes no pueden andar jugando al castigo. No, mis amados hermanos. En 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, maridos y esposos, esposas, familia, cuídense. No jueguen, eso no es castigo, eso no es una forma de enseñarnos. No, hablen, conversen, lleguen a acuerdo, pero si no es con un fin mayor, como para algo espiritual en mutuo acuerdo, no se nieguen el uno al otro. Eso por allí de parte del apóstol Pablo, ¿no? Entonces ahí tenemos la palabra del Señor. Mire, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador. Estoy hablando de los textos donde Pablo reconoce que el diablo tiene una tarea y es tentarnos hacia el mal y que vuestro trabajo resulte en vano. El mundo, mis amados hermanos, también despliega sus atracciones intentando alejar al creyente de Dios. Otro texto, mis amados hermanos, está en 2 de Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Luego dice también 1 de Juan 2:15-17. Que esta es una de las fuentes más poderosas de tentación. Sin embargo, en nuestra propia carne, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice la Biblia, es atraído y seducido. Así la tentación al mal halla en el hombre caído una adecuada caja de resonancia, aparte de todos los apetitos pecaminosos que surgen de la naturaleza caída del hombre. Dios, quien nos llama, mis amados hermanos, a llenar nuestra mente de su verdad, no es el que nos incita al pecado. La incitación del pecado proviene interiormente de nuestro pensamiento, de nuestra mente y de lo que alimentamos nuestra cabeza y del mundo a través de Satanás. Entonces, cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios
no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, mis amados hermanos. Dice la Biblia que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿verdad? Y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice una verdad muy importante que todos nosotros debemos tener presente. Porque todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, mis amados hermanos, es vano, no es real. Jesús dice claramente, o por medio de su palabra, que el mundo pasa y sus deseos. La tentación es lo más triste que le puede pasar a una persona, porque es algo así, una tentación de momento. Así como un dulcito en la panadería, un dulcito en el lugar, es de momento nada más, una satisfacción muy momentánea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No juguemos con el pecado, mis amados hermanos. No abramos puertas a la tentación. Nadie está exento de caída. Nadie está exento. Grandes pastores, grandes evangelistas, grandes ministros de Dios, con años de trayectoria, con años predicando el evangelio, con años predicando las escrituras, han caído en escándalos. Han caído avergonzados porque han abierto las puertas al enemigo. Otra realidad es que muchas veces nosotros ignoramos el hecho de que debemos cuidar nuestra propia vida espiritual. Podemos andar predicando la palabra, enseñando la palabra y no estar nosotros realmente en comunión con Dios. Podemos estar en la iglesia todos los días y puede que nosotros estemos en la iglesia, pero no Dios en nosotros, mis amados hermanos. Si seguimos alimentando nuestra mente de lo que no debemos, pronto, si nuestros oídos se siguen alimentando de lo que no debemos, pronto habrá una caída. Las relaciones influyen, mis amados hermanos. Yo no estoy diciendo que no tenga amigos que no sean cristianos, para nada en lo absoluto. Yo tengo conocidos que no son cristianos y entiendo que muchos de ellos pueden ser para nosotros de mucha bendición, por así decirlo. Pero no son los mejores consejeros, porque no pueden aconsejarme en algo espiritual cuando ellos no conocen a Dios. Y tengo razones suficientes para decirle que la gente influye sobre nuestras vidas. Pero si usted como cristiano tiene claro lo que la palabra de Dios dice, usted entenderá que las relaciones, Pablo dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen, mis amados hermanos. Y si usted está en un círculo donde se habla de pecado, donde se habla de adulterio, donde se habla de fornicación, bueno, es que yo no digo nada, pero está allí, escuchando, el que carga otoya, participando. Ahora, usted no puede obligarles a ellos, impedirle a ellos que hablen de lo que quieren hablar, pero usted puede apartarse de ese lugar. Ya en el día de hoy se pensaba antes que eran los hombres los que hablaban de cosas pervertidas y obscenas y que decían esto y que decían aquello. Ya hoy es común entre mujeres, entre grupos de trabajo, hablar de estas cosas como que si fueran cosas de las más normales. Entonces, mi invitación es, nadie está exento de la tentación, pero todos podemos vencer la tentación. Usted debe decidir confiar en la palabra o alimentar las puertas de la tentación. La enseñanza es clara. Dios no tienta a nadie. Soy tentado por mi propia concupiscencia, por mi propia mente y pensamiento y por el enemigo. ¿Puedo vencer la tentación? Sí. ¿Me puedo encontrar en tentación? Sí. No es pecado ser tentado. El pecado viene cuando cedo a la tentación. Y toda tentación tiene una salida. Toda persona tentada puede vencer la tentación. El problema es que hay muchos que no quieren la salida de la tentación. ¿Sí me entiende? La salida está, pero no quiero salir. Porque la Biblia dice, fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Entonces vamos a orar en esta mañana. Digámosle, Señor, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos. Pedimos, Señor, que nos guarde. Nadie está exento, Señor. No podemos hablar arrogantemente. Tenemos que hablar humildemente, con sencillez de corazón y pedirte, Señor amado, que por gracia y misericordia nos guardes, que pongas en nosotros, Señor, ese temor santo, reverente, esa comunión que nos preserva, como la sal preserva la carne, que así, Señor, tu palabra, Señor, y esta comunión nos preserve a nosotros de ceder ante la tentación. Tampoco quiere decir esto que despreciamos a los que han caído en tentación.
Los que han caído en tentación pueden levantarse, Dios puede limpiarlos, Dios puede purificarlos, Dios puede renovarlos. Claro que sí, Dios puede perdonarlos. Pero seamos conscientes, hermano, el pecado tiene consecuencias. Aun cuando Dios perdonó a David por su pecado de adulterio, aun cuando Dios lo levantó, aun cuando Dios lo restauró, él tuvo consecuencias. El reino, mis amados hermanos, se vio afectado. Los problemas que les trajo eso. Un hijo violó a otra hija. Absalón se levantó contra él. Fueron cosas terribles, hermano. ¿Por qué? Porque así es. Dios nos perdona, Dios nos limpia, pero las consecuencias están allí. Más bien Dios en su gracia y misericordia a veces impide que esas consecuencias no sigan avanzando. Pero no debemos probar, porque he escuchado muchos hermanos que dicen, bueno, pastor, pero si pecó David y Dios lo perdonó, ¿por qué no? Sí, Dios lo perdonó, es verdad, pero hubieron consecuencias. Y yo no me imagino a un padre teniendo que huir de su hijo porque su hijo lo quiere matar y que él no puede enfrentarlo porque es su hijo. No me imagino a un padre viendo cómo sucede que un hijo viole a una hija. Estas son cosas muy dolorosas, muy terribles. Y de esas cosas quiere librarnos Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada día nos recuerda, Señor, lo que significan, Señor, las Escrituras, Señor. Gracias porque tú quieres equiparnos, quieres que avancemos, quieres que crezcamos en fe, en conocimiento, en verdad. Y quieres preservarnos, Señor, de la ola, Señor, de inmoralidad que existe en el día de hoy, Señor. Oh Padre amado, te pedimos que guarde nuestros corazones, que guarde nuestras mentes, nuestros pensamientos, que nos ayudes a vivir en santidad, en integridad. Señor, porque sabemos que tampoco es por fuerza, sino por gracia. Gracias por el Espíritu Santo que es guiador, apacentador. Y gracias porque antes de ceder a la tentación o al pecado, tú nos hablas, Señor. Tú siempre levantas hombres, Señor, que nos enseñen, que nos instruyan, que nos hablen, previo a la locura, Señor amado, previo a las decisiones que vayamos a tomar. Permite, Señor, que cada uno de nosotros sea lo suficientemente sencillo, humilde, para reconocer cuando tú nos hables, Señor. Y guárdanos, Señor. Guárdanos de la caída, guárdanos de la tentación, de la carne, de la tentación del poder, de la tentación, Señor, de la posición, de autoridad, de dominio. Guárdanos, Señor amado, Señor, de todo tipo de tentaciones, Señor. Tu palabra dice que la oración del Padre nuestro es: líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación, Señor. Padre, suficiente eres tú, poderoso eres tú para socorrernos, Señor. Padre amado, y gracias, Señor. Gracias te damos. Te pido que bendigas a cada familia representada acá en esta mañana, Señor. A cada esposo, a cada esposa, a cada joven, a cada hombre, a cada mujer, Señor. Que sean fortalecidos en ti, Señor. Que puedan seguir tu consejo, tus instrucciones, Señor. Y que tú les ayudes a vivir una vida victoriosa, Señor amado. A los que han pecado, a los que han caído en pecado, perdónanos, Señor. Restáuranos, Señor. Límpianos, Señor. Purifícanos, Señor. Y permite en el nombre de Jesús, Señor amado, que puedan vencer, Señor. Padre amado, toda adversidad, toda dificultad, y que tú les concedas la gracia suficiente, Señor, para ser fieles, Señor. Recibe toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo para todos. Saludos para cada uno de ustedes, a todos mis hermanos acá en Bogotá, en Fusagasugá. También a mis hermanos en Venezuela, un abrazo grande. También a mis hermanos desde la Ciudad de México. Un abrazo grande para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Y si así lo permite, nos vemos mañana. Un abrazo para todos.